ejemplo fundamental y para que comencemos a entender esta operación unitaria y que tiene que ver con la separación de partículas sólidas por medio de la mecánica de los fluidos, vamos a recordar, y antes de comenzar a recordar algunos conceptos, lo que vamos a ver es qué es un elutriador. Un elutriador es un equipo clasificador que consta de un tubo vertical a través del cual pasa un fluido en forma ascendente a una velocidad específica, en general en régimen laminar, mientras que la mezcla sólida, que es una mezcla de sólidos, digamos, de varios sólidos de distintos tamaños y de distinta densidad, y que el objetivo es justamente separar los componentes de esta mezcla de sólidos, se alimenta por la parte superior de la columna. Las partículas más grandes seguramente van a tener un peso mayor a el empuje y al rozamiento que se pueda generar en función del ascenso del fluido y razón por la cual se van a sedimentar. En cambio, habrá partículas de menor tamaño o a partir de determinado tamaño que van a ser arrastrados por el fluido. En general, el fluido que se usa es agua o solución de salmuera, por ser los más económicos, los más baratos, digamos, ¿no? Fundamentalmente así es como funciona un elutriador. Y explico esto, acá, acá está, fíjense, eh, explico esto para que primero entendamos la operación unitaria. Fundamentalmente, entonces dijimos que es un tanque cilíndrico por donde va a ascender agua por esta zona a una determinada velocidad o a un determinado caudal del cual se va a desprender una determinada velocidad y en contracorriente bajaría una corriente de sólido por acá y lo que podemos esperar es que algunos sólidos de mayor densidad y de mayor tamaño se vayan a la parte inferior de la columna y los más livianos, los menos densos, sean arrastrados por el fluido y salgan por la parte superior. Básicamente es esa digamos que el concepto físico a partir del cual se va a lograr separar sólidos de distinto tamaño y de distinta densidad. Eh, Entendiendo esto, nosotros podemos llegar a diseñar, como habitualmente se presentan en la vida industrial, una batería de nutriadores, comenzando con nutriadores de eh, un diámetro para seguir después con nutriadores de mayor diámetro. Con eso básicamente que se logra. Fíjense, acá en forma esquemática se puede ver, estamos mandando agua en ascenso por la columna y desde la parte superior se están alimentando la mezcla de partículas sólidas. Entonces habrá sólidos que vayan a la superficie y otros sólidos van a ser arrastrados por la parte superior. Entonces acá habremos logrado seguramente algunos sólidos de determinado tamaño, de determinada densidad, y los otros seguramente viajarán a una segunda columna para ir separando de esa manera en función de la velocidad que adquiera el fluido en los elutriadores sucesivos. ¿Por qué? Al aumentar el diámetro, fíjense ustedes que nosotros manteniendo el caudal y al ser el diámetro mayor, la velocidad va a ser menor en los elutriadores sucesivos. De esa forma, ya vamos a ver enseguida con más detalle que es cómo se va separando una mezcla de sólidos. Vamos a ver algunos principios generales. Para ello vamos a recordar lo que vimos en fenómeno de transporte. Vimos que habían dos formas de flujo, un flujo interno y un flujo externo. El flujo interno era aquel fluido que circulaba por la parte interior de una cañería y el fluido externo era el que circulaba por la parte exterior de un sólido. Cuando veíamos flujo interno, el fluido generaba una pérdida de carga debido a la fricción, fundamentalmente, debido a la capa límite y al rozamiento que se generaba en, en la pared de los tubos, ¿no es cierto? En el caso de un flujo externo, perdón, y en el flujo interno, el número dimensional que definía en cierta medida las pérdidas por rozamiento después iba a ser el factor de fricción. En los flujos externos, o sea, los flujos a través de sólidos, o sea, que circulan por la parte exterior de sólidos, como es en este caso, digamos, eh, el número dimensional que va a controlar esto va a ser el coeficiente de arrastre. El coeficiente de arrastre, y para eso vamos a ver en primer lugar el concepto de arrastre de forma. Para un flujo estacionario de un fluido que pasa por un sólido, ¿no es cierto?, se establecían, como habíamos visto ya en fenómeno de transporte, capas límites. Y el fluido ejercía una fuerza sobre el sólido. Esta fuerza es una combinación de la fuerza debida al arrastre, de la capa límite y además del arrastre debida a la forma. Entonces, ambas fuerzas, la combinación de estas fuerzas, se expresan en términos de un coeficiente denominado coeficiente de arrastre o C sub D, como lo vimos en fenómeno de campo.
Este coeficiente de arrastre, ¿se acuerdan ustedes? Era era igual a 2 veces la fuerza sobre la velocidad libre media al cuadrado por la densidad por la superficie del área proyectada del sólido perpendicular al flujo. Y donde F sub D es la fuerza que actúa sobre el sólido. Eh, esta ecuación, ¿no es cierto?, tiene que ver fundamentalmente con la transferencia de momento, razón por la cual la principal transferencia que acabamos nosotros a resaltar es la transferencia de cantidad de movimiento o transferencia de momento. Vamos a ver que es posible determinar el coeficiente de arrastre a través de esta curva, que es la curva que nos va a dar, recuerden ustedes que para determinar el factor de fricción, ustedes contaban con el gráfico de Moody, un gráfico similar, que no se llama de Moody, sino que más bien se desprende del Faust, ¿no es cierto? Tiene que ver con este tipo de gráficos que van a depender del valor de la esfericidad y que cuando las partículas de sólido son todas perfectamente esféricas, o son todas esferas, la única curva va a ser esta que yo estoy denotando con el cursor, ¿no es cierto? Donde ingresando con el número de Reynolds, yo puedo obtener el valor del coeficiente de arrastre, ¿no? El número de Reynolds, recuerden ustedes que estamos hablando para fluidos newtonianos, no va a ser otra cosa que rho por la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. ¿eh? En este caso será el diámetro de la partícula. Obviamente, esto está, recuerden ustedes que cuando veíamos flujo interno, esto se ponía en función de la aspereza relativa. En este caso, lo vamos a tener haciendo un parangón con ello, en el flujo externo vamos a tener una función de la esfericidad. ¿Qué es la esfericidad? La esfericidad es un parámetro que relaciona el área superficial de una esfera de volumen igual al de la partícula al área superficial de la partícula. Entonces, a ver, yo puedo estar haciendo circular un fluido a través de un montón de partículas sólidas que no necesariamente tienen que ser todas esféricas. Si son todas esféricas, de 10, estaríamos arriba de esta curva donde la esfericidad obviamente es 1. Ahora, si las partículas son o tienen una regularidad y no son esferas exactamente, sino más bien son esferas deformes, entonces lo que vamos a evaluar es la esfericidad. Y la vamos a definir, ¿no es cierto?, como una relación entre el área superficial de una esfera de volumen igual al de la partícula que estamos considerando respecto del área superficial de la partícula. Fíjense ustedes, entonces, si yo en primer lugar relaciono con una partícula que tenga el volumen igual al de una esfera, ¿no es cierto? Entonces tendremos que el área de la esfera es pi por diámetro al cuadrado, y el área de la partícula obviamente será el área de la partícula deforme. Ahora, el diámetro de la esfera va a salir como 6 veces el volumen sobre pi, ¿no? Jugando un poco matemáticamente nos va a quedar de esa manera. ¿Para qué hacemos esto, digamos? Para un poco poder nosotros, diferenciar aquellas partículas que pueden estar conformando el lecho en este equipo con esferas perfectas, digamos. Ahora, vamos a ver en esta curvita, cuando un cuerpo sólido, vamos a suponer que cae sobre el aire o que cae sobre el agua, que cae sobre un medio, ¿no es cierto? Vamos a ver que va a caer por acción de la fuerza de la gravedad, pero a esa fuerza se le van a oponer, como lo habíamos dicho ya, una fuerza debido a la flotación y otra debido al arrastre. Esta sería debido al arrastre, eh, fuerza de arrastre debido a la fricción, y esta sería la fuerza de flotación. Recuerden ustedes, y si nosotros hacemos desde acá un balance de fuerzas, vamos a tener que la fuerza de empuje más la fuerza de flotación menos la fuerza de la gravedad
va a ser igual a masa por la aceleración. A la fuerza de empuje, si nosotros la desglosamos, no es otra cosa que, perdón, desglosando esto por los valores, F sub B por G sub C es igual a masa por la aceleración eh, de la partícula. Después vamos a tener que la fuerza de arrastre no es otra cosa que C sub D por la velocidad libre media al cuadrado por ρ por S sobre 2, como ya se vio en fenómenos de transporte, y que la fuerza de flotación, F sub B, no es otra cosa que la masa sobre la densidad del sólido. Eso nos va a dar el volumen por ρ por la aceleración debida a la flotación, debido al empuje. Entonces, sustituyendo estos conceptos o estas formulitas dentro de la expresión de balance, ¿no es cierto? Vamos a llegar a obtener una expresión de velocidad terminal que dice que la velocidad terminal es igual a la raíz cuadrada por 4, o la raíz cuadrada de 4 por ρs menos ρ, donde ρ sub s es la densidad del sólido, ρ es la densidad del fluido, por la gravedad, por el diámetro de partícula, sobre 3, por el coeficiente debido al arrastre, por la densidad del fluido. Si la partícula está cayendo en el aire, será la densidad del aire. Si la partícula está cayendo dentro de agua, va a ser la densidad del agua. Ahora, esta ecuación sirve para calcular la velocidad terminal con flujo laminar, con flujo de transición o con flujo turbulento. Simplemente la diferencia va a estar en la evaluación del término de C sub D. Se puede desarrollar una expresión para la velocidad terminal que sea independiente de C sub D para partículas con flujo laminar. Donde B sub T es igual a ρs menos ρ por G, por el diámetro de la partícula cuadrado sobre 18 U, que no es otra cosa que la ley de Stokes, o de Stokes. ¿eh? Comparando esto, obviamente, con la velocidad terminal expresada en función del coeficiente de arrastre, vamos a ver que este coeficiente de arrastre no es otra cosa que 24 sobre el número de Reynolds, que es el valor que va a tomar cuando el flujo sea laminar. Ahora, si el flujo es turbulento, tenemos que usar esta ecuación que acabamos de ver acá, que está en función del coeficiente de arrastre. ¿Sí? Entonces, a ver, volviendo hacia atrás y haciendo un parangón con lo que ya vimos en cantidad de movimientos, fenómeno de transporte. Para flujo interno, nosotros teníamos que evaluar las pérdidas por rozamiento que quedaban en función de un factor que era el factor de fricción. En el caso de flujo externo, van a quedar en función de un coeficiente de arrastre. Ese coeficiente de arrastre, bueno, es válido para cualquier tipo de flujo, flujo laminar, flujo de transición o flujo turbulento. Pero si el flujo es laminar, la expresión se transforma en la ley de Stokes con una expresión de la velocidad terminal, que es esta, que es básicamente válida para flujo laminar únicamente. Y la relación entre esta expresión y la de la velocidad terminal para todo tipo de flujo es que el coeficiente C sub D es igual a 24 sobre el número de Reynolds, que es el valor, ¿no es cierto?, que es el valor que toma C sub D cuando el flujo es laminar. Ahora, si el flujo no es laminar, si el flujo es turbulento, tenemos que recurrir a esta curva, donde en función del número de Reynolds y de la esfericidad vamos a sacar el coeficiente de arrastre, debido a la forma. ¿Sí? ¿Entiendes eso, no? Entonces entramos con el número de Reynolds, ubicamos la curva de acuerdo a la esfericidad que nosotros estemos manejando en la mezcla de sólido, y de ahí, donde se intercepta, sacamos hacia el lado de la ordenada el coeficiente de arrastre, C sub D. Ahora, ¿para qué quiero sacar yo el C sub D? Bueno, sencillo, para conocer cuál es el valor de la velocidad terminal. ¿eh? Con el valor de C sub D, fíjense ustedes que con el valor de C sub D acá, reemplazando acá los valores de la densidad del sólido y de la densidad del líquido son conocidas, la gravedad es conocida, y para un determinado diámetro de partícula, ¿no es cierto?, yo puedo conocer cuál es su velocidad terminal. Entonces, yo puedo generar una gráfica de diámetro de partícula en función mejor dicho, la velocidad terminal en función del diámetro de partícula. Velocidad terminal en función del diámetro de partícula, que son las famosas curvas de sedimentación o curvas de separación, que son las que ustedes tienen que hacer cada vez que vamos a diseñar un equipo como este, como son los enlutreadores o como son las piletas de decantación o como son los separadores. Si esto está claro,
Ahora la pregunta es, ¿cómo hago yo para obtener eh, de una forma concreta estas incógnitas? Porque en definitiva, nosotros nos encontramos con un problema de una ecuación con dos incógnitas, ¿no es cierto? Porque tenemos que C sub D es una función de la velocidad y el Reynolds también es una función de la velocidad. O sea, está buena esta curva para obtener los valores que nosotros estamos buscando de C sub D. Pero C sub D está en función de la velocidad. Y el número de Reynolds también está en función de la velocidad. Entonces, ¿cómo se hace para resolver el problema? Es muy sencillo. Lo que se va a hacer, vamos a separar, ¿no es cierto?, de la expresión conocida, vamos a separar eh, C sub D de la expresión y vamos a colocar eh, en función logarítmica. De eso, ¿no es cierto?, va a quedar que el logaritmo de C sub D es igual a menos 2 por el logaritmo del número de Reynolds más el logaritmo de 4G por el diámetro de partícula al cubo por la densidad del líquido o del fluido por la diferencia de la densidad del sólido menos la densidad del fluido sobre 3 veces la viscosidad al cuadrado. Fíjense que que esta expresión no es otra cosa que la ecuación de una recta, donde esta, ¿no es cierto?, va a ser nuestra variable que va a estar en función de esta, donde esta va a ser la pendiente y esta la ordenada de origen. O sea, es la ecuación de una recta y igual a ax más b, donde a es la pendiente y b es la ordenada de origen. Por lo tanto, esta ecuación es la ecuación de una línea recta de pendiente menos 2, que pasa a través del punto Reynolds igual a 1 y C sub D, para Reynolds igual a 1, logaritmo de 1 es 0, esto se elimina, entonces la recta pasa por Reynolds 1 y por logaritmo de C sub D igual al logaritmo de todo esto, que sería la ordenada de origen. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, entonces yo puedo marcar el punto 1 y el punto de la ordenada de origen y obviamente con pendiente menos 2 que pasa a través de este punto, intersecto la curva de la felicidad que yo estoy manejando y con eso voy a determinar el valor del número de Reynolds y el valor del coeficiente del que estamos hablando. Repito, la intersección de esta línea con la curva apropiada de felicidad dará el número de Reynolds terminal, a partir del cual puede calcularse la velocidad terminal. No se olviden que el número de Reynolds es igual a ρ por la velocidad terminal, por el diámetro, sobre la viscosidad. Donde entonces, para ese diámetro, yo voy a tener el valor de la velocidad terminal. Entonces, repito de nuevo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, determinamos este valor, que sabemos que es la ordenada de origen, y para Reynolds 1, a partir de este punto, marcamos una recta de pendiente menos 2, fíjense que acá hay una pendiente menos 2, y hacemos pasar una recta que pase por los dos puntos, y donde intersecte la curva de la felicidad que conocemos, vamos a tener o vamos a determinar el número de Reynolds terminal. Este número de Reynolds terminal no es otra cosa que el que nos va a dar a nosotros cuál es la velocidad terminal para ese diámetro de partícula. Porque no se olviden que nosotros acá, cuando calculemos la ordenada de origen, estamos haciéndolo en función de un valor específico de diámetro de partícula. Con esto, haciendo esta operatoria, nosotros podemos generar una curva de diámetro de partícula, o mejor dicho, de velocidad terminal en función del diámetro de partícula. Bueno, estas curvitas que ustedes ven acá son las curvitas de las que yo le hablo, de velocidad terminal en función del diámetro de partícula. Cada uno de los puntos de esta curva se obtienen de la forma que acabamos de explicar. ¿Cómo se obtienen? Bueno, de nuevo vuelvo a repetir. Se procede, se toma un determinado diámetro, se elige un determinado diámetro. Se viene esta curva. Se calcula para ese diámetro el valor del logaritmo de la ordenada de origen, que está acá. Este logaritmo. Calculamos este logaritmo. O sea, a ver, tenemos definido nosotros la densidad del sólido y tenemos definida la densidad del líquido, ¿sí? Para un sólido en particular. O sea que cada sólido de la mezcla va a tener una curva de sedimentación, una curva de velocidad terminal. Entonces, para un diámetro de partícula, yo calculo este valor. Entonces, con el número de Reynolds 1 y ese valor, y con una pendiente menos 2, donde corte la curva de la felicidad que yo estoy buscando, o con la que yo estoy trabajando, voy a determinar el número de Reynolds terminal. Ese número de Reynolds terminal me va a dar a mí el valor
de la velocidad terminal para ese diámetro de partícula. Y así tengo que seguir trabajando y obteniendo más valores de modo tal de que obtenga esta curva para esa partícula de esa densidad, digamos. O sea, concretamente lo que vamos a obtener es una curva para para una partícula de la mezcla de distintos tamaños con sus respectivas velocidades terminales. ¿Sí? Lo mismo tenemos que hacer con la otra partícula de la mezcla de partículas. Y además, no solamente eso, si hubiese una tercera partícula, tendríamos que hacer la curva, ¿no es cierto?, de sedimentación de la tercera partícula. Y si hay cuatro, de cuatro partículas. En este caso, para que se pueda entender, lo que nosotros estamos trabajando es simplemente con una mezcla de dos partículas, de las cuales yo pretendo separar a través de un elutriador o de una pileta de sedimentación. Bien, tenemos estas dos curvas y seguramente tendremos una mezcla de distintos tamaños de partículas. Esos tamaños de partícula seguramente van a estar limitados, como en este caso, entre dp1 y dp4. Entonces tenemos una mezcla formada por un componente A que tiene tamaños entre dp1 y dp4, diámetro de partícula 1 y diámetro de partícula 4, con otra partícula B que también tiene distintos tamaños, dp1 y dp4, entre dp1 y dp4. Pero ambas están mezcladas y yo lo que pretendo es separar. De alguna forma han venido mezcladas y yo lo que quiero es obtener la máxima separación o ver la posibilidad de que separe las partículas A de las partículas B. Eso es lo más importante y lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Cómo vamos a operar? Es muy sencillo. Vamos a empezar a diseñar un elutriador y después vamos a redondear para ver cuáles son las variables o parámetros que han entrado en juego y cuáles son las variables de diseño. Para ello, ¿no es cierto?, ya tenemos el problema, tenemos una mezcla de partículas de A y de B que tienen tamaños entre dp1 y dp4. La pregunta es, ¿cómo operamos? Yo podría comenzar por la parte superior de mayor tamaño o podría comenzar por la parte inferior de menor tamaño. ¿Por dónde empiezo acá? Va a depender fundamentalmente del análisis granulométrico que ustedes reciban del laboratorio de esa mezcla de partículas. Porque yo puedo tener una mezcla de partículas de A y de B de tamaños dp1 y dp4, pero eso no me está diciendo si de tamaños de partícula dp2 tengo el 40%, de dp3 tengo el 30%, y de dp4 solamente el 5% y de dp1 también el 5%. En general, cuando se da un análisis granulométrico, le van a dar a ustedes el porcentaje o las fracciones básicas de acuerdo al tamaño, porque en una mezcla dada de partículas, ustedes van a mandar al laboratorio, el laboratorio lo va a pasar a través de unos tamices de laboratorio llamados tamices Tyler, ¿no es cierto?, que son una serie de mallas que están puestas en forma sucesiva y donde ustedes van a volcar una muestra de esa mezcla de sólidos y les va a dar como resultado que entre una malla y la otra tienen tanto por ciento de la cantidad total de sólido tamizado, ¿no es cierto? Por ejemplo, les va a decir si suponemos que cada uno de estos diámetros de partículas es un tamiz Tyler, entonces seguramente va a decir que entre dp1 y dp2 tienen 20%, entre dp2 y dp3 tienen un 30%, y un dp3 y un dp4 tienen un 50%. O el valor que les dé, porque, a ver, una mezcla es muy aleatoria y va a depender fundamentalmente de qué tipo de materiales se trate y de dónde lo encuentren, ¿no? Básicamente, la gente que más metida está en este tema son los ingenieros de mina, pero no amerita que ustedes no lo sepan y no lo conozcan, digamos. Lo tienen que conocer. Bueno, entonces dijimos que la pregunta es por dónde yo comienzo, digamos. Si comienzo por los tamaños más pequeños o comienzo por los tamaños más grandes. Y eso, dijimos, va a depender del análisis granulométrico que a ustedes les provea el laboratorio. El laboratorio, como ya dijimos, les va a dar a ustedes el porcentaje que hay entre los distintos tamaños de tamices Tyler, de mallas Tyler, les va a decir qué porcentajes tienen de los distintos intervalos de tamaño de tamices Tyler. Entonces, con eso les va a permitir a ustedes, supongamos que yo tenga entre dp3 y dp4 un 50% o 60% y que sea la mayor cantidad que haya, y voy a comenzar por acá. ¿Por qué? Porque en una de esas, entre dp1 y dp2, prácticamente no tengo nada de ese material y no me va a convenir invertir en un elutriador más para poder separarlo, no tendría sentido, ¿no es cierto? Entonces, en general lo que se trata es de recuperar la mayor cantidad y del elemento o de los elementos que sean más valiosos. Esas son las decisiones que ustedes tienen que tomar cuando diseñen un elutriador.
¿Cómo se hace? Ya dijimos. Supongamos que tengamos una mezcla de sólidos A y B y que nos han dicho que entre DP1 y DP2 tenemos 25%. Pongamos que tengamos acá 40%, acá tengamos 20% y acá tengamos 40%. ¿De acuerdo? Entre DP1 y DP2 voy a tener 40%, entre DP2 y DP3 voy a tener un 20% y entre DP3 y DP4 voy a tener un 40%. ¿Cómo hago entonces yo para separar la mayor cantidad? En ese caso yo puedo comenzar por abajo o puedo comenzar por arriba. Ya por lo menos voy a estar sabiendo que las mayores cantidades están en los extremos y no en el medio. Entonces, por allí no me va a convenir trabajar en el medio y fundamentalmente también, además, para tomar las decisiones, tienen que saber ustedes cuál es el valor de los sólidos de los que estamos hablando. Si estamos hablando de sílice y carbón o estamos hablando de materiales que son más ricos, entonces, obviamente que la decisión la van a tener que tomar ustedes en función de cuál es el valor que tienen. Bueno, supongamos que tengamos entonces que A y B estén totalmente mezclados. Para eso ustedes se van a encargar con el método que acabo yo de explicar, las curvas de separación para el componente A y las curvas de separación para el componente B. Y ya sabemos que tenemos los tamaños entre DP1 y DP4 y además que el laboratorio nos ha dicho que haciendo el análisis granulométrico entre DP1 y DP2, por ejemplo, podemos tener 40%, entre DP2 y DP3 20%, entre DP3 y DP4 40%. Yo voy a comenzar por la parte superior de los tamaños más grandes porque, a ver, vamos a suponer de que los pueda llegar a separar mejor, digamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es muy simple. Con el tamaño, fíjense en ustedes, con el tamaño más grande y de el componente más del componente B, ¿no es cierto? Voy a determinar cuál es el valor de la velocidad terminal. A este valor de velocidad terminal lo voy a igualar a la velocidad con la que tiene que ascender el fluido que esté usando para arrastrarlo. Que puede ser agua, que puede ser salmuera, en fin. ¿Y qué va a resultar con ello? ¿Qué va a resultar con ello? Eh, Perdón, denme un segundo. Bueno, bien, ¿qué va a resultar con ello? Que fíjense en ustedes que si yo impongo esta velocidad terminal al agua, que esté subiendo, o al fluido, que esté subiendo, ¿qué va a pasar? Se va a enfrentar a partículas que tienen mayor velocidad terminal que la velocidad del agua, en cuyo caso, ¿qué va a ocurrir? Que son esta fracción de A. Se van a ir para abajo, ¿no es cierto? Van a quedar sedimentadas. Y estas, fíjense, todas estas tienen menor velocidad terminal. Todas estas de B y todas estas de A. Y si tienen menor velocidad terminal, ¿qué significa? Que van a ser arrastradas. Porque la velocidad que va a llevar a mi agua va a ser igual a esta velocidad terminal. Y esta velocidad terminal es mayor que estas. Por lo tanto, va a arrastrar a todas estas. Pero estas no van a ser arrastradas. Estas se van a ir al fondo. ¿Y qué voy a tener como consecuencia? Que en el fondo se me va a ir concentrando la más pesada, digamos. O sea, las que tienen mayor velocidad terminal. Y van a ser arrastradas y van a salir por el tope del primer elutriador todas estas de A y todas estas de B. Entonces, ¿qué voy a obtener en el primer elutriador? B puro, entre DP3 y DP4. Ahora, volvemos de nuevo al tema. ¿Cuál es más importante? Porque por ahí, entre A y B, B es el más valioso. Y si B es el más valioso, no lo he separado. Todo lo contrario, se ha ido mezclado con el resto, digamos. ¿No? ¿Se entiende, no? Entonces, por eso es que son las dos cosas que ustedes tienen que analizar. Primero, el análisis granulométrico y después el valor relativo del componente en la mezcla. ¿Cuál es más valioso que cuál, digamos? De todos modos, si yo sigo el proceso, al final voy a terminar separándolos, ¿no? Vamos a ver unas grafiquitas. Bueno, acá nos vamos a detener un poquito. Acá dice, ¿cuáles son los objetivos del diseño? Y bueno, hay que dimensionar el área del elutriador. En definitiva, el área del elutriador es quien les va a ustedes a definir la velocidad de separación del fluido. Y obviamente, la longitud del elutriador también es un objetivo de diseño. Y la longitud por el área, sin duda, les va a marcar la capacidad del elutriador. O sea, que está capacitado para separar determinado volumen por unidad de tiempo como objetivo de producción, digamos, ¿no? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, seguramente van a ser las propiedades físicas, como los diámetros. A través del análisis granulométrico vamos a obtener no solamente los diámetros de partículas que están presentes, sino además las cantidades relativas de uno respecto al otro. O las cantidades relativas de los tamaños, porque no estamos hablando
sino de eso, la cantidad relativa de los tamaños que hay. Tanto Profe, de... dejó de compartir Sí, la pantalla. ¿no está compartiendo pantalla? Se cortó recién. Oh, volvamos, bueno, quedamos en parámetros de diseño. Bien, vamos a volver para atrás porque yo tengo que volver para atrás casi para poder corregir. Debe ser una falla. Veamos. Sí, tengo que salir. Es una falla del aula virtual. Bueno, y me cortó también la cámara. La grabación Bueno, sigue. la grabación sigue, sí, sí, sí. Pero la cámara no me ven, por ejemplo. No, profe. O se ve al manual de la cátedra. No he preparado un PowerPoint de esto, ya lo vamos a preparar tal vez para el año que viene, porque estamos mejorándolo al libro, así que aquí está el libro de la cátedra, teoría. No se pierdan en verlo, ¿no? Hay muchos videos, yo creo que con el tiempo que tenemos no me deja reproducir los videos. A mí me hubiese encantado reproducir los videos porque para mí son fantásticos, se aprende mucho más que el que yo les esté explicando, digamos. Pero bueno, lamentablemente no nos da el tiempo. Separación mecánica de partículas. Se ve ahí, ¿no? Sí, profe. Bien, entonces estábamos hablando de los parámetros que hay para poder obtener los objetivos del diseño. ¿Cuáles son los parámetros? Los parámetros son digamos, los valores que ustedes conocen. ¿Qué conocen? Y bueno, van a conocer los rangos de los diámetros de partículas que forman la mezcla a través del análisis granulométrico. Van a conocer la densidad de las partículas, que también se los va a mandar el laboratorio, y van a conocer la densidad del fluido que usen ustedes para hacer la separación. ¿Cuáles son las variables conocidas? Y bueno, el caudal de alimentación a la entrada del lutreador es una condición de producción, así que sí o sí la van a conocer. Cuando ustedes diseñan un elutreador, el jefe de diseño o el dueño o el gerente les va a decir: yo quiero un elutreador para separar esta mezcla por lo menos 200 kilos por hora o 200 toneladas al día. Pero va a ser un dato, digamos. ¿eh? El caudal del fluido a contracorriente, agua, aire o salmuera, también va a ser un dato conocido. Este, Porque va a estar en relación con la producción que ustedes necesiten tratar, ¿no es cierto? O sea, no hay vuelta de hoja, digamos. Ahora, ¿qué tienen que calcular? Y bueno, en primer lugar tendrán que armar las curvas de sedimentación o las curvas de velocidad terminal. Para eso tienen que determinar para cada diámetro de partícula y para cada partícula en particular, porque puede tener una mezcla de dos partículas A y B, o pueden tener una mezcla de más partículas, A, B, C, D, E, en fin. ¿eh? Entonces, necesito armar yo las curvas de separación o curvas de velocidad terminal de cada una de las partículas que esté presente para los intervalos de tamaño de partículas que estén trabajando, ¿no? Entonces, sí o sí, tienen que determinar las velocidades terminales y armar las curvas. Y obviamente que tienen que conocer los coeficientes de arrastre, porque si no conocemos los coeficientes de arrastre, estamos en el horno, que son las variables a calcular. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan al diseño, digamos? Por ejemplo, el dimensionado del tanque de lubricación fundamentalmente depende de la naturaleza de los sólidos, del porcentaje de los sólidos que estén presentes, va a depender del método de lubricación, a ver si es horizontal, vertical o de una o más etapas. Va a depender de la relación de lubricación, o sea, que determina el volumen de agua a eliminar y el tamaño del tanque para una sedimentación adecuada. Obviamente el programa de operación, que tiene que ver con el volumen de almacenamiento requerido para la operación. Después está un poco para que ustedes lo tengan en cuenta, es la eficiencia de recolección de los elutreadores, que aumenta con el tamaño de la partícula y o la densidad, que aumenta con la disminución de la velocidad de flujo y que aumenta con el número de tubos verticales o torres, ¿no es cierto? Bueno, dentro de las especificaciones para el diseño de equipo están... Denme un segundo, por favor. Hola. Hola. Sí. Perfecto. Dale. Bueno, chicos, disculpen, tuve un pequeño inconveniente, pero ya está.
Dentro de las especificaciones para el diseño de equipo, o sea, ¿qué es lo que tenemos que especificar? Bueno, primero tenemos que identificar, obviamente, el tipo de nucleador, tenemos que ver la función, la operación, qué materiales son los que se manipulan, la información básica sobre el diseño, los controles esenciales, la necesidad o no de aislación, las tolerancias admitidas, eso siempre en todos los equipos, cuáles son las tolerancias admitidas, y la información especial y los detalles relacionados con el equipo, los materiales de construcción. ¿Sí o sí? A ver, esto es más bien una información para ustedes, no se toman en ningún examen final ni nada por el estilo, pero sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿El diseño en qué consiste? Consiste en determinar cuál es el número de etapas. Y las etapas son la identificación del tipo de material de partículas que conforman la mezcla, sí o sí hay que identificarlas, la determinación del rango de diámetros, que obviamente tanto el tipo de material como el rango de diámetro de las partículas presentes se lo va a dar el laboratorio, las densidades de las partículas también se las va a dar el laboratorio, y el que estaría de parte de ustedes es el cálculo del coeficiente de arrastre, el cálculo de las velocidades terminales, la confección de las curvas de separación, el dimensionamiento del elutreador o de los elutreadores que necesites para hacer la separación. Bueno, acá hay un video, no sé si tenemos tiempo, creería que sí, a ver. No,